Sí, por favor, Federico, por eso nos salva la vida. Sí, bueno. Buenas tardes a todos. Para los que no me conocen, mi nombre es Federico Vargas. Lastimosamente no estoy con problema en mi cámara, por eso no estoy encendiendo. Eh, yo soy ingeniero en ecología humana. Actualmente estoy como docente de la Facultad de Ciencias Agrarias de la carrera de ecología humana, también como director de esta carrera. Eh, y tengo varias especialidades y posgrado en lo que es el área de agroecología y me ha tocado a mí un poco poder hablar con ustedes sobre lo que es la inclusión productiva. Rápidamente lo que me gustaría es con ustedes contarles un poco cómo es la idea de este curso. Lastimosamente no se llega a hacer algo mucho más práctico, algo mucho más tocar campo en esta parte del curso, ¿verdad? No solamente talleres, sino también, pero por las circunstancias no nos permiten. Entonces, por lo menos yo quiero organizar la otra semana, un, el martes otra vez como hoy, un encuentro inicial de la semana, como estamos haciendo ahora, y el día viernes, un poco más temprano, a las 4 de la tarde, un recorrido virtual por lo que es el Centro de Capacitación y Tecnología Apropiada que tenemos nosotros en Piriegui, para que podamos conocer un poquito de manera un poco más práctica cómo lo que, máximo que nos permite esta herramienta sobre los temas que vamos a estar hablando durante esta y la otra semana. Entonces, no sé si están de acuerdo, si tienen algo que comentar con respecto a esto. Y la última semana, la tercera, otra vez vamos a tener un solo día de reunión virtual. Entonces la propuesta es tener en este curso 4 reuniones virtuales atendiendo a que estaba previsto, pero lastimosamente una visita de campo, ¿verdad? Entonces en lugar de hacer una visita de campo física, vamos a hacer esta visita de campo de manera virtual. Entonces no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, les escucho. Está todo muy claro. Tenía un profesor que decía que en estos casos, Federico, o está todo claro o no se entendió absolutamente nada. Son las dos Y únicas posibilidades. me doy cuenta. Y esperemos que se haya entendido algo por lo menos, ¿verdad? O si no, bueno, después van a ir surgiendo las preguntas. Yo en la plataforma ya están disponibles las dos tareas de esta semana. En realidad son dos preguntas muy sencillas que tienen mucho más el pensamiento de ustedes antes que de otra cosa. También están las dos presentaciones que yo les voy a estar mostrando ahora. Y lo que yo quiero hablar básicamente son dos temas hoy. Por un lado, la agricultura familiar y por otro lado, sobre la inclusión económico-productiva. ¿Por qué nos enfocamos en la agricultura familiar y no en todo el contexto? Porque en nuestro país la mayor parte de la pobreza está centrada en lo que es el área rural, ¿verdad? Y afecta principalmente al segmento de la agricultura familiar. Entonces, lo que se busca es poder, de alguna manera, vamos a decirle, incluir a la agricultura familiar dentro de los circuitos formales económicos. Entonces, lo que vamos a ver en este módulo, en este curso 5, son cuáles podrían ser las estrategias a seguir para incluir a la agricultura familiar dentro de los circuitos económicos normales o tradicionales, ¿verdad? Eh, entonces, primero que nada, tenemos que saber qué es la agricultura familiar, a qué le llamamos agricultura familiar. Y aquí yo quería escucharle un poco a ustedes, ¿qué para ustedes es la agricultura familiar? Les escucho. ¿Qué, qué a ustedes les suena cuando hablamos de agricultura familiar? ¿O ustedes no trabajan con la agricultura familiar?
Voy yo, Sí, visto que todos se quedan calladitos. En mi caso, yo soy técnica de salud ocupacional y estoy en la oficina central del Ministerio de Desarrollo Social. Así que me parece nomás que mis compañeros de campo pueden dar un acercamiento más cercano a lo que sería esa conceptualización, ¿verdad? Pero yo creo que se llama así a esa agricultura que usan las familias campesinas para su subsistencia, no pensado en el gran mercadeo ni en producir renta precisamente, sino aquella que lo tienen para sobrevivir ellos como familia. muy bien. Otra, otra persona. Buenas tardes. Sí, adelante, Roberto, te escuchamos. Sí, así como dijo la compañera Betina, generalmente cuando hablamos de agricultura familiar es más o menos eh, cuando ellos producen para su autosustento. Y anteriormente también, cuando hablamos de agricultura familiar, lo que más se empleaba ahí eran mano de obra de la familia, ¿verdad? Que hoy en día eso que va desapareciendo ya que anteriormente, en el interior, por ejemplo, había numerosas familias, ¿verdad? Y ahora, con las migraciones hacia la ciudad y eso, va desapareciendo. Muy bien, muchas gracias, Roberto. ¿Alguien más que quiera agregar? Entonces tenemos dos conceptos básicos hasta el momento, ¿verdad? Que estamos cuando hablamos de agricultura familiar. Por un lado, la producción de autoconsumo, por otro lado, la mano de obra familiar. ¿Qué otra característica, digamos, uno le puede atribuir a la agricultura familiar? Hola, hola, hola. Hola, te escuchamos, Gustavo. Ah, yo- bueno, mi micrófono creo que no estaba funcionando hace rato. Em, sí, yo creo que por un lado está, o sea, esa parte, si bien es para el sustento básico, vamos a decir, de alimentación, para poder tener toda la cantidad calórica y nutrientes con los alimentos propios de la familia. Yo creo que por un lado también que no siempre se ve mucho el tema, porque siempre vemos como que el tema de la agricultura familiar es solamente para el tema del autoconsumo, ¿verdad? Y muchas veces no, o sea, nos damos cuenta con la familia que utilizan mucho para el tema de renta, ¿verdad? Propiamente, ¿verdad? Porque el tema del autoconsumo no, o sea, si bien hacen autoconsumo, pero con los excedentes hacen el tema de la venta también, ¿verdad? Y eso le genera ingresos, ¿verdad? Entonces es ahí donde nosotros también vemos el tema de la inclusión económica que se da propiamente de forma natural, ¿verdad? Con el tema de la agricultura familiar también, ¿verdad? Entonces ahí le agregamos otro argumento, ¿verdad? Que es el de el excedente para la renta. O sea, también genera un excedente de la agricultura familiar que normalmente es comercializado, ¿verdad? Entonces, Federico, sí, adelante. Federico, ¿será que la extensión de la tierra que usan para su agricultura también marca un elemento? Porque no son los mismos los grandes horticultores, que es más el tipo de herramientas que utilizan. También cuando hablamos, creo yo, cuando hablamos de agricultura familiar, son como que más rústicas, más pequeñas. En cambio, los productores hacia gran escala estarían utilizando una infraestructura mucho más industrial, por decirlo de algún modo. No sé cuál será el nombre técnico que le dan ustedes. Entonces también otro es la escala, ¿verdad? El tamaño, la superficie de tierra. Entonces, a partir de lo que ustedes me están diciendo, estamos construyendo nosotros un concepto de agricultura familiar, ¿verdad? Consideramos agricultura familiar entonces a una agricultura de autoconsumo con mano de obra familiar cuyos excedentes son vendidos y
en pequeñas superficies de tierra y de manera, digamos, una agricultura más artesanal. Entonces, eso es más o menos lo que podemos definir como grupo, como agricultura familiar. Vamos a ver un poco qué nos dice la literatura sobre qué es agricultura familiar. Entonces voy a compartir con usted una pequeña presentación que tengo al respecto. Me avisan si se ve. Entonces, ¿se ve la presentación? ¿Ven? Sí, profe. Bueno, Sí, se ve. muchas gracias. Entonces, ¿qué es la agricultura familiar? En primer lugar, ¿por qué estudiamos la agricultura familiar? ¿Cuál es la relevancia de la agricultura familiar? De acuerdo a la FAO, ¿verdad? El 70% de los alimentos que nosotros consumimos en América Latina proviene de la agricultura familiar. Esto no está muy lejos de lo que nosotros comemos en Paraguay. ¿Qué es lo que nosotros más comemos aquí en Paraguay? ¿Cuáles son los alimentos que más comemos? ¿Quién me puede decir? Puede ser mandioca, hortalizas, maíz, ¿verdad? O Sí, ustedes comen un poco de soja poroto, o comen soja. poroto, locro, mucho verdeo. Bueno, yo creo que depende de la cultura familiar, porque en mi casa se come todo lo que haya de verduras, pero el paraguayo estándar, el paraguayo medio, yo creo que más que nada, eh, con suerte, poroto, o sea que poroto, locro, maíces de todo tipo, mandioca, batata, y por ahí alguna que otra cebolla y hasta ahí nomás, porque yo suelo notar que no es que sean tan adeptos a las verduras en general. La mayor parte de esos alimentos que nosotros consumimos provienen de la agricultura familiar, ¿verdad? Entonces, la importancia de la agricultura familiar está vinculado a la producción de alimentos. En Paraguay justamente tenemos un grave problema desde esa perspectiva. Casi todos los alimentos que nosotros hoy en día estamos consumiendo, principalmente hortalizas, todo proviene de la importación. Casi no tenemos, la producción nacional no abastece al mercado. Eso se da principalmente por la disminución cada vez más que existe de la agricultura familiar. Otro factor muy importante es la generación de empleo. Como ustedes mismos estuvieron diciendo, ¿verdad? La mano de obra es muy importante para la agricultura familiar. ¿Por qué? Porque como también ustedes estuvieron diciendo, el nivel tecnológico muchas veces es más bajo, entonces requiere una mayor cantidad de mano de obra. Otro factor muy importante es la dinamización de economías locales. ¿Por qué se da este factor? Si ustedes muchas veces aprecian o ven cómo funcionan las ferias locales, nosotros, por ejemplo, en Piribehuí, donde tenemos nuestro centro de capacitación, apoyamos una feria local. En un comienzo, la gente, los dueños de comercios en el centro del pueblo, se oponían a la feria, no estaban de acuerdo con la feria. ¿Por qué? Porque consideraban que la feria les iba a generar competencia, que la gente en vez de comprar de su negocio se iba a ir a comprar a la feria. Después se dieron cuenta que era todo lo contrario. ¿Por qué? Porque la mayoría de las señoras que se iban a la feria a vender sus productos, con la plata que ellas ganaban, se iban a estos comercios a comprar todas las cosas que ellos no podían producir en la finca, como aceite, sal, en fideo y entre otras cosas. Entonces eso hace que se dinamice la economía. Otro factor muy importante es la conservación de la biodiversidad local.
Normalmente la agricultura familiar es la que conserva las especies nativas de cultivos como el maíz, la mandioca, porotos y otros. Entonces contribuye a conservar la biodiversidad. Y por último, son sustento de las tradiciones culturales de los pueblos. Entonces, por eso la importancia de la agricultura familiar. Como ustedes saben, en Paraguay conviven dos tipos de agricultura. La agricultura empresarial, ¿verdad? Y la agricultura familiar. ¿Y qué es la agricultura familiar? Hay muchísimas definiciones, pero algunas de las cosas ustedes ya estuvieron diciendo, ¿verdad? Normalmente en América Latina se define agricultura familiar en función a la extensión, al empleo de mano de obra familiar. Estos dos son los factores más importantes, pero también hay quienes consideran los aspectos culturales y por eso muchas veces van a ustedes escuchar hablar de agricultura familiar campesina, agricultura familiar indígena, ¿verdad? Donde se consideran aspectos culturales. Y por último, la residencia en el lugar. O sea, se considera que la gente vive en su finca. En Paraguay, ¿qué es la agricultura familiar? Hace poco, el año pasado, se promulgó la ley 6.286 de defensa, restauración y promoción de la agricultura familiar campesina. Esta ley define que la agricultura familiar es aquella actividad productiva rural que se utiliza principalmente la fuerza de trabajo familiar. Habíamos hablado de mano de obra familiar, siendo esta básicamente de autoconsumo y de renta. Habíamos hablado que lo que más se orienta es a producir para el autoconsumo y lo que sobra es lo que se vende. Y si existe contratación de mano de obra, es temporal y no pasa más de 20 personas. Pero es para actividad específica. Por ejemplo, antes, cuando había el cultivo de algodón, la gente solía contratar cosechadores de algodón, pero solamente para esa actividad. Y por último, el otro factor que habíamos hablado de superficie. En la región oriental se considera como máximo 50 hectáreas. De acuerdo al censo del 2008, que es el último censo agrícola que tenemos en Paraguay, la agricultura familiar representa al 84% de los establecimientos rurales que existen en el Paraguay. Pero apenas, ¿verdad?, ocupa el 4% de la superficie productiva. Por eso es que Paraguay es uno de los países con mayor índice de inequidad en la distribución de la tierra. El 84% de las fincas solo ocupan el 4%. Y estos son datos de hace 12 años. Probablemente esta situación en los últimos tiempos ha empeorado. ¿Dónde están la mayor parte de las fincas de agricultura familiar? ¿Verdad? O sea, considerando la totalidad de fincas que hay en el departamento, las fincas con mayor porcentaje y representatividad para la agricultura familiar están en Central y en Cordillera. ¿Qué quiere decir eso? Que la mayor parte de las fincas de estos departamentos son de agricultura familiar. Después ya tenemos a los departamentos de San Pedro, Caguazú y Cazapa. ¿Cuáles son las principales características que tiene la agricultura familiar en Paraguay? La diversidad productiva, la pequeña escala, la tenencia irregular, el autoconsumo, y no hay una lógica de mercado. Por eso es tan difícil introducir a la agricultura familiar
dentro de los sistemas económicos tradicionales. Porque ustedes mismos, cuando empezamos a hablar, me habían dicho, ¿a qué apunta la agricultura familiar? ¿Qué busca la agricultura familiar? El autoconsumo. ¿Verdad? Y si me sobra algo, voy a vender. O sea, no está orientado, no está diseñado, no está hecho para el mercado, para producir, para vender. Es muy importante entender eso cuando hablamos de agricultura familiar. ¿Me siguen? Y por último, ¿verdad? Hay, de acuerdo al Viceministerio de Agricultura en Paraguay, hay tres tipos de agricultura familiar. La de subsistencia, la de transición y la de consolidada. La principal diferencia que se hace desde el ministerio está vinculado a el nivel de inclusión económica de la finca. Las fincas de subsistencia casi por completo se dedican al autoconsumo y el ingreso económico viene de otras actividades. En cambio, las consolidadas se dedican principalmente a rubros de renta. Y esto es básicamente así rápidamente lo que yo quería comentarles sobre la agricultura familiar. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Algo que quieran agregar a lo que yo estuve diciendo. Ninguna duda. Entonces nuestro desafío es incluir a esta agricultura que no tiene una lógica de mercado, que no apunta a un mercado, que no apunta al mercado, que tiene otras prioridades, de incluirla dentro del mercado. ¿Cómo ustedes plantean que se puede hacer eso? ¿Cómo piensan que uno puede hacer eso? ¿Cómo creen ustedes que se puede hacer eso? Hola, hola, hola. ¿Escuchamos? ¿Me escuchan? Sí. Sí, el tema de la vinculación al mercado, yo creo que, bueno, si bien es un desafío, creo que hay que partir de la base del conocimiento del mercado propio, ¿verdad? Del territorio, ¿verdad? Y de cuál es la dinámica del mismo, ¿verdad? Teniendo en cuenta eso es donde uno, por lo menos nosotros, debe tener cuando el gestor empresarial trabaja con las familias participantes, lo que hace es un relevamiento del territorio y del mercado, ¿verdad? Y donde se ven las diferentes oportunidades que tiene ese tipo de negocio como para poder insertarse dentro del medio y de esa forma poder incorporarse y generar un poco de ingreso, ¿no? Otra idea, Carmen, por ejemplo, dice con feria de productos. Otra idea, otra propuesta. Buenas, ¿me escuchan, Sí, te escuchamos, profesor? Carmen. Sí, un gran desafío para nosotros es insertarle a nuestros participantes al mercado laboral, porque ahora ya estamos consiguiendo tener la agricultura familiar que tenga sus huertas y productos para vender. Y lo que estamos ahora procurando con nuestros participantes es tener un lugar donde ellos vender. Y lo más práctico para el pequeño productor siempre es comercializar dentro de su comunidad. Porque si vamos a salir de la comunidad, el costo de comercialización tiene que estar solamente
hay que prever. Y eso es lo que todavía la gente de extrema pobreza o que están saliendo de la extrema pobreza no pueden tener para un costo de decir voy a alzar mi caja de tomate y me voy a vender aquí a 50 kilómetros. Entonces lo ideal es que ellos en su propia localidad cubran el mercado. Por eso que nosotros siempre fortalecemos las ferias productivas. Y volvemos a hablar de las economías locales, ¿verdad? O sea, de la necesidad y de la importancia de la agricultura familiar como un ente o un, ¿verdad? Dentro de la economía local. Entonces, ¿qué es la inclusión productiva? ¿Qué para ustedes es la inclusión? ¿Qué consideran que puede ser la inclusión productiva? Y para mí que ellos vayan teniendo los productos para vender, porque que vayan ellos teniendo que vender, que aunque empiecen de 5 kilos un producto, 10 kilos, que vayan teniendo ese producto para vender. Entonces ellos van a tener más producción, al ver que tienen ventas, van a tener más producción y van a querer ampliar su mercado. Ahora, si vienen una vez al pueblo a vender, van a querer venir 2 veces más, van a ir insertándose dentro del comercio, vamos a decir. Creo que también pasa por la inclusión productiva, pasa por el lado del acceso. El acceso tanto a capital como a medios de infraestructura, ¿verdad? Por ejemplo, el acceso a microcréditos, ¿verdad? Por parte del crédito agrícola. Creo que esa parte del acceso también, o sea, el mismo hace parte de la inclusión productiva, ¿verdad? Y algo que se debe potenciar. Uh-huh. También es importante empezar a entender, y vamos a ver la otra semana, cómo la inclusión productiva no necesariamente solamente puede darse a través de la producción agrícola. A nosotros siempre estamos muy, cuando hablamos del sector rural, siempre buscamos que la inclusión sea a través de la producción agrícola. Pero cada vez más, ¿verdad? Alternativas, digamos, no agrícolas van surgiendo para la inclusión económica. Hoy en día en Paraguay, por ejemplo, si ustedes se ponen a ver, la mayor parte de las fuentes de ingreso de la agricultura familiar campesina no proviene de la agricultura, ¿verdad? Proviene de muchas otras fuentes. Y la agricultura pasa a ser más tiene una función de producir alimentos, ¿verdad? Entonces tenemos gente que planta para su comida y plata consigue desde otras actividades, otros lugares. ¿Cuáles podrían ser esas fuentes de ingresos que ustedes ven en el campo que la gente tiene que no está vinculado a la agricultura? ¿Qué se les ocurre que podrían ser? Profe, no se escuchó lo que dijo el compañero, estaba muy bajo su audio. Él estuvo hablando sobre la inclusión desde la visión de la producción agrícola, ¿verdad? Yo lo que les pregunto a ustedes es si además de la actividad agrícola, ¿qué otras actividades son generadoras de ingresos en la agricultura? ¿De dónde otro lado viene la plata en el campo? Siendo que hoy en día en Paraguay la mayor parte de la agricultura familiar campesina no depende de la agricultura como fuente de ingresos. Y sería la ganadería, profe, también se dedican a La, la parte porcina.
La cerdo. ganadería también es parte de la producción. Cuando yo hablo de agricultura estoy hablando tanto de cría de animales como de cultivos, ¿verdad? Ah, Ujú. ujú. ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo estás? Algo. ¿Todo bien? Lo que está hablando de inclusión productiva podría ser la parte de los servicios, que últimamente, o sea, en los últimos años en el campo aumentó mucho la oferta de servicios, ya sea mini carga, cosas de internet, venta de celulares. En la cabecera de la zona rural siempre hay este tipo de emprendimiento donde los jóvenes van y trabajan ahí y eso son lo que llevan en su casa el dinero, ¿verdad? Exactamente, ¿verdad? Hoy en día, por un lado, como dice Carmen, muchísima gente trabaja en otros lugares, ¿verdad? No necesariamente en actividades agrícolas, ¿verdad? Hay muchísima gente que en otra, trabaja en los pueblos en diferentes tipos de actividades, como dice Hugo, o tiene en su casa ya sea una despensa, venta de mini carga, arreglo de motos, venta de combustible. Y otro factor que cada vez es más importante, o era antes de la pandemia del coronavirus, son las remesas. En el campo, principalmente en territorios tradicionales como Paraguarí, Cordillera, la mayoría de la población que vive en esos lugares son los abuelos con sus nietos. Los jóvenes y adultos, la mayoría no están en las casas, están trabajando en Asunción, en Ciudad del Este, en España, en Estados Unidos, en Buenos Aires. Y envían remesas a los niños, ¿verdad? Y a sus padres. Entonces es una fuente muy importante de ingreso, ¿verdad? La remesa. Entonces, existen otras alternativas además de la agricultura para la generación de dinero. Pero eso vamos a ir viendo la otra semana. Esta semana vamos a entrar ahora a hablar un poco de qué es la agricultura, qué es la inclusión productiva. Estuvimos hablando al comienzo, ¿verdad? Que la inclusión productiva es, como dijeron Gustavo y Carmen, ¿verdad? Introducir a las personas al mercado, ya sea a través de ferias locales, de conocimiento del mercado para poder dirigir la producción, ¿verdad? No como normalmente estamos acostumbrados nosotros a hacer, producimos y después buscamos qué vender, sino que al revés, ¿verdad? Vemos qué se necesita y en función a eso producimos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la inclusión productiva? Voy a compartir mi pantalla. Por favor, me dicen si ven, pero me dicen, pues yo no escucho. No puedo leer cuando proyecto. Entonces, ¿se ve? Sí, se ve, profesor. Sí, se ve, Federico, se ve bien. Ay, bueno. Entonces, ¿qué es la inclusión productiva? ¿Verdad? Es generar las condiciones para que las personas en estado de vulnerabilidad puedan ser incluidos en los circuitos económicos, facilitándoles el acceso a medios de producción o el acceso al mercado laboral. ¿Qué quiere decir eso? Que no solamente la inclusión productiva es dándoles capital, como dijeron, ¿verdad? Para que ellos puedan producir su propio negocio, sino también capacitándoles para que ellos puedan pasar a integrar el mercado laboral. Como estábamos hablando, ¿verdad? Cada vez más existen empresas que necesitan cajeros, necesitan mecánicos, necesitan, entonces es generar, ¿verdad? Esa mano de obra a través de la capacitación, no solo a través de su propio negocio. Para que se dé la inclusión productiva, es muy importante que se den ciertas condiciones en la sociedad, ¿verdad? En primer lugar, tiene que haber un equilibrio entre la oferta y la demanda. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros, si queremos generar inclusión productiva, tenemos que
trabajar con ellos, así como dijo Gustavo, en que la oferta la demanda de respuesta a la oferta de respuesta a la demanda. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo voy a plantar algo para vender, yo tengo que ver qué es lo que quiere el mercado, qué es lo que se necesita en mi comunidad. No simplemente, muchas veces hacemos, a mi vecino le salió algo bien, entonces yo copio y hago sin saber, ¿verdad?, si hay una demanda para ese producto que yo estoy produciendo. Y las oportunidades laborales de calidad. Esto es un factor muy importante. Muchas veces nosotros decimos que hay trabajo, pero ¿cuál es la calidad de ese trabajo? ¿Y qué se refiere a calidad? En primer lugar, un sueldo que permita un nivel de vida que le ayude en realidad a salir de la pobreza, ¿verdad? Por lo menos tiene que ser, en teoría, el sueldo mínimo, ¿verdad? Con todas las prestaciones sociales que tiene que tener. ¿Qué quiere decir eso? IPS, jubilación, ¿verdad? ¿Y ustedes creen que en nuestro país se dan esas condiciones? ¿Ustedes creen que aquí se puede hablar de que existen oportunidades laborales de calidad? ¿O cómo ustedes ven el mercado laboral? De hecho, que el tema de el tema de la informalidad muchas veces no permite que se puedan dar ese tipo de oportunidades, ¿verdad? Es muy difícil cuando ese tipo de requisitos básicos no se plantean a nivel de campo. Entonces es muy difícil que se puedan dar tanto el salario mínimo como las prestaciones. Las prestaciones mucho menos. Uh-huh. Por eso es que muchas veces, digamos, el empleo no ayuda a la gente a salir de la pobreza, ¿verdad? Porque no son empleos de calidad, ya sea por el tipo de salario, por las prestaciones o por la durabilidad. Normalmente, muchas veces la gente ni 6 meses no dura en su empleo, ya se le cambia, ya se le echa o algún problema surge, ¿verdad? Entonces, todo eso genera condiciones que no permite la inclusión productiva de estas personas. ¿Y por qué es tan importante la inclusión productiva? ¿Qué es lo que nos permite la inclusión productiva? ¿Verdad? Se considera que la inclusión productiva es el mecanismo más adecuado para reducir la inequidad y la desigualdad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a través de la inclusión productiva yo le estoy ayudando, o sea, la gente empieza a generar sus propios ingresos, lo que les va a permitir mejorar sus condiciones de vida sin la ayuda del Estado. En teoría, si yo consigo un trabajo o armo un buen negocio y empiezo a generar ingresos suficientes, yo cada vez voy a tener mejores condiciones de vida y voy a ir dependiendo cada vez menos de la ayuda estatal para poder cubrir mis necesidades básicas. Por eso es tan importante el desarrollo de la inclusión productiva. Para que se dé una inclusión productiva, ¿verdad?, se tiene que dar una integración entre la dimensión social, la dimensión política y la dimensión económica. O sea, son 3 dimensiones que tienen que interactuar para que uno pueda lograr una inclusión productiva real. Dentro de la dimensión social hablamos de 2 aspectos: el aspecto de aislamiento y el aspecto de conflicto social. Para que se pueda dar la inclusión productiva son muy importantes los lazos dentro de la comunidad, el apoyo dentro de la comunidad. Por ejemplo, estábamos hablando hace rato de que muchas personas salen de su comunidad y se van a trabajar en otro lugar.
Eso lo pueden hacer gracias a que sus padres asumen el rol de cuidado de sus hijos, ¿verdad? O si no, eso no sería posible. ¿O les parece que podrían hacer eso si no tuviesen ese apoyo? ¿Consideran que podría ser? Para nada, Federico. Entonces, Va a ser difícil que alguien vaya a trabajar si no tiene dónde dejar su hijo, ¿verdad? Y como tampoco nosotros como sistema, como Estado, tampoco se le brinda un sistema de cuidados como guardería o así en todos lados, entonces si no están los padres no iba a poder salir a trabajar esa persona fuera de casa. o sea, cumple un rol muy importante esos lazos. Y por otro lado, el conflicto social, ¿verdad? O sea, es muy importante la participación de los individuos por medio de conductas socialmente consideradas normales, ¿verdad? O sea, normalmente las personas que tienen conductas que no son consideradas normales son excluidas de la sociedad. Luego tenemos la dimensión política, que se da en dos contextos. Por un lado, el de los derechos civiles y políticos, ¿verdad? Y por otro lado, el de los derechos sociales. O sea, para que haya una inclusión productiva, tiene que haber, desde los derechos sociales, acceso a recursos básicos, o sea, como educación, salud, vivienda. Y por otro lado, también los derechos civiles, ¿verdad? Como es la libertad de expresión, el derecho al voto, trato igualitario. Por último, la dimensión económica, que son dos factores, dos componentes, ¿verdad? El de consumo y el productivo. O sea, nosotros tenemos que tener para poder ser incluidos dentro de la economía, tenemos que tener, por un lado, una capacidad productiva, de producción, de producir, ¿verdad? Y aquí es un factor fundamental siempre la educación. Y por otro lado, hoy en día en nuestra sociedad de consumo, un factor muy importante es el consumo. O sea, nosotros somos parte de la economía por medio de nuestra capacidad de consumo. En América Latina existen varias estrategias para lograr la inclusión productiva. Por un lado, hay los países que apuestan a través de las transferencias monetarias. Acá vemos algunos países y sus programas, por ejemplo, Brasil, Colombia, Nicaragua, México, Perú, ¿verdad? Por otro, a través de programas de desarrollo de agricultura campesina. En otros países se trabaja a través del desarrollo territorial y en otros países, o sea, también están los programas basados en transferencias monetarias e intervenciones de fomento productivo. Entonces, son diferentes estrategias las que se van implementando para poder impulsar, ¿verdad?, la inclusión productiva. Y en Paraguay, a modo de ejemplo, ¿verdad?, después ustedes me van a contar más sobre esto, tenemos dos programas, ¿verdad? Tenondera, que es del MDS, ¿verdad?, que es uno de los programas de inclusión productiva, y también tenemos el del Ministerio de la Mujer, que es el de inserción laboral de las mujeres. Entonces, básicamente, esto cuando hablamos de inclusión productiva. Entonces, yo lo que quiero escuchar un poco es de ustedes, siguiendo con lo que habíamos hablado. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué piensan ustedes que se puede hacer para incluir a las personas vulnerables dentro de los circuitos económicos? ¿Es suficiente solamente entregar un capital semilla? ¿Con eso alcanza o se deben dar otras condiciones también?
Sí, o sea, teniendo la visión holística, o sea, una cosa, solamente con una parte de todo el ELAON no se va a poder solucionar, ¿verdad? No se va a puede tener la inclusión productiva propiamente, pero es un trabajo integral, ¿no? Entre todas las instituciones, ¿no?, que trabajan en la temática, ¿verdad? Como para que se pueda dar esa totalidad de la inclusión productiva propiamente, ¿verdad? Pero solamente con un programa o con dos programas, sino no se va a poder dar eso. Tiene que ser algo, un esfuerzo integrado entre todas las instituciones que están interviniendo en el territorio. Justamente, o sea, cuando hablamos de inclusión productiva, por más que parezca que estamos hablando de algo netamente económico, como vimos, también tiene dimensiones políticas y dimensiones sociales. Entonces, no puede ser resultado, la inclusión productiva no va a poder ser resultado solamente de una acción aislada, de un ente o de una organización. O sea, solamente con distribuir crédito o capital no se logra, ¿verdad? O sea, tiene que darse a través de una articulación de diferentes instituciones y con diferentes visiones, ¿verdad? Como vimos, una persona enferma, por ejemplo, difícilmente va a poder ser incluida económicamente. ¿Por qué? Porque no va a tener la capacidad para trabajar. Una persona desnutrida, una persona con pocos estudios. O sea, son muchos factores los que influyen dentro de la inclusión productiva. Entonces, ¿ustedes cómo ven que se encara eso en nuestro país? ¿Ustedes creen que se está encarando de manera integral? Si bien o sea, hay esfuerzos de articulación, ¿verdad? Yo creo que eso, pero todavía no se puede llegar a un nivel de trabajo como para poder dar cuenta de eso, ¿verdad? Pero sí existen varias experiencias de articulación, ¿verdad?, entre instituciones. Mismo el MDS con el MAC, ¿verdad?, cuando hizo un trabajo integrado en cuanto al tema de poder tener POAs en conjunto, ¿verdad?, planes operativos en conjunto para el trabajo en el territorio, ¿verdad? Se dieron ciertas experiencias y tuvieron sus luces y sus sombras, pero no se da eso al 100%, ¿verdad? ¿Alguien más que quiera comentar su experiencia, su visión? ¿Cuánto ya se ha invertido desde el Estado paraguayo en la inclusión productiva? Por ejemplo, estamos hablando del MAC, ¿verdad? ¿Cuánto ya invirtió el MAC en la agricultura familiar campesina? ¿Y cuánto éxito ha tenido? Los que están en campo, ¿cuánto éxito han observado a partir de estas intervenciones del MAC? ¿Sí? Profe, es, mm, es difícil trabajar con la gente muy vulnerable. Con la gente vulnerable se puede trabajar. Y trabajar así con otros entes sería muy lindo y muy beneficioso, tanto para el programa en el que uno trabaja, por ejemplo, Tenonderá, y hacer una articulación conjunta, que sería maravilloso si eso llega a pasar. Pero generalmente eh, mi experiencia personal con el MAC es una sola vez y terminó ahí. Entonces, yo que estaba en Tenonderá te puedo decir que es difícil porque nos quedamos otra vez solos nosotros. Programas, ¿verdad? Yo no soy, por ejemplo, agrónoma o no sé, veterinaria, lo que sea, y me costaba mucho a mí
darle una asistencia a mis participantes. Me asesoraba por los compañeros ingenieros, ¿verdad? Y salía muy bien, pero no es lo mismo. Si trabajamos ordenadamente, conjuntamente, sería muy lindo a nivel institucional y darle un seguimiento a eso. Para mí que también trabajar con las personas vulnerables y no le da asistencia, seguimiento, capacitación, tampoco tiene buen resultado. La necesidad de un acompañamiento más cercano, ¿verdad? Más integral. Profesor, desde mi óptica acá también el campo, lo que yo veo que el Ministerio de Agricultura es muy grande y la Dirección de Extensión Agraria es la que tiene que ser la que genere la asistencia, el seguimiento de las familias. Y dentro de la asistencia tiene que estar la capacitación primero. Y de ahí tienen que surgir las políticas para los pequeños o grandes productores. Y eso es lo que no funciona, porque si ellos tienen que depender de nosotros para que nosotros, la gente de Temporal, les juntemos otra gente y ellos se vayan a hacer asistencia, quiere decir que no está funcionando algo en la parte de asistencia técnica. Falta que ellos en el campo funcionen que ellos trabajen en el campo para que se pueda ver el esfuerzo de ellos. Entonces nuestra gente va a dejar de pedir asistencia técnica, porque eso es lo que se pide en el campo, asistencia técnica, que incluye como vos llegas y te dice, invirupa la de tomate, la de naranja, año pasado, a por nosotros, yo que soy veterinaria, miro la hoja y veo atrás que tienen todas las pulquillas y más o menos ya sé más o menos lo que tiene. Entonces, asistencia, que quiere decir capacitarle o estar dándole la solución al problema de por qué ellos ya no quieren cultivar un producto, ¿verdad? O porque el tomate cuando salió se le cayó la cabecita. Y esos son los problemas que tenemos con nuestros productores. Necesitamos que funcione esa parte. Y articular, yo creo que vamos a articular nosotros desde el campo, siempre con manos abiertas recibimos a la gente que quiere trabajar con nosotros y que se adapte, sobre todo las cosas que se adapte a la gente vulnerable con quien nosotros trabajamos. Entonces, esa es mi óptica. O sea, estamos hablando de un problema recurrente, ¿verdad? La asistencia técnica, el acompañamiento, ¿verdad? Para la agricultura familiar. ¿Por qué se da esa necesidad? La gente no sabe producir. Por eso necesita tanta asistencia técnica. Saben producir, ellos saben producir, pero ellos no saben que producir tomate van a producir, ellos van a tener lindo, pero justo le agarra un problema de mitad de eso y ¿a quién van a recurrir? ¿A quién van a recurrir para saber cómo solucionar? Entonces ahí hablamos nosotros que ellos tienen que tener ya alguien que les está acompañando, o que les diga, vamos a solucionar esto, no se pierde la producción. En la agricultura pues así, se pierde la producción. Si yo no le doy el remedio a los pollitos, que no, 3 pollitos que están cayendo, se me va a morir todo mi gallina. Entonces es fundamental eso. Y de producir, saben producir, cualquiera va a producir, pero necesitan un acompañamiento porque siempre hay problemas por el camino. Entonces, cuando empezamos a hablar, ahora nos estamos enfocando en la inclusión productiva por medio de la producción agropecuaria, ¿verdad? Entonces, la otra semana vamos a hablar de 2 caminos para la inclusión, ¿verdad? Por un lado, la inclusión a través de la producción agropecuaria y la inclusión a través de lo que se llama el empleo no agrícola, ¿verdad? ¿Cuál es el camino que nosotros normalmente queremos elegir cuando hablamos de la inclusión a través de la actividad agropecuaria? ¿Verdad?
¿Qué es lo que nosotros queremos hacer con la agricultura familiar? ¿Qué les parece? ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Qué creen ustedes que queremos? Queremos que la agricultura familiar se convierta de esto en esto, ¿verdad? Normalmente es ese el camino, el modelo que nosotros queremos seguir, ¿verdad? Queremos que nuestra agricultura familiar, que es diversificada, no tiene una lógica de mercado, se centra en una mano de obra familiar, se convierta, ¿verdad?, en una agricultura de renta, centrada en la producción de un rubro o dos rubros de renta. Entonces lo que nosotros buscamos cuando queremos transformar la agricultura familiar es justamente que deje de ser una agricultura familiar y se convierta en una agricultura empresarial. Es un cambio muy profundo el que nosotros pretendemos que haga la agricultura familiar. ¿Les parece a ustedes que eso es posible? Yo creo que va a ser posible, pero así también va a tener su tiempo y sus costos. ¿Y no podría haber una alternativa de poder, respetando las condiciones, la lógica de la agricultura familiar, que a su vez esta pueda introducirse en el mercado? ¿No les parece que podría haber un punto intermedio en este proceso? ¿No podríamos apuntalar y apuntar a, como había dicho Gustavo a un comienzo, de que sigan produciendo para el autoconsumo y los excedentes ellos vendan en ferias locales, por ejemplo? ¿No consideran ustedes que es un camino viable también ese para la introducción productiva? ¿O no? ¿No consideran ese camino que podría ser viable? Sí, la feria es viable. En realidad se hace luego en... O sea, que hay distritos que siempre tienen su feria. Acá en San Joaquín, por ejemplo, siempre hay... Los días viernes hay feria y se van, exhiben sus productos, todos sus productos, agrícola, ganadero, lo que sea. Y por el camino también se lo ve, o sea, si yo vaya, eso siempre tienen así, que se dedican a la feria, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de no necesariamente tenemos que buscar con la agricultura familiar de transformarla en un sistema de producción. Por ejemplo, que dejen de producir maíz, mandioca, poroto, gallina, vaca, naranja, chancho, batata, leche, queso paraguay, huevo. Que dejen de producir todo eso y produzcan sésamo, produzcan chía, ¿verdad? Podemos seguir apuntando a toda esa diversidad de producción y no a cambiar y que produzcan sésamo para el Japón, sino que produzcan esa diversidad para quién, para el vecino, ¿verdad?, para la gente que vive en la parte urbana de la ciudad,
Entonces estamos hablando de un camino intermedio. ¿Cómo lograr eso? ¿Cómo hacer realidad posible eso? Es lo que yo les voy a plantear una alternativa la otra semana. ¿Sí? Entonces, ver la posibilidad de que no necesariamente la agricultura familiar tiene que transformar su esencia y convertirse en una agricultura empresarial, ¿verdad?, dedicada a uno o dos rubros para la exportación, ¿verdad?, sino que puede mantener su esencia y apuntar a una economía local. ¿Por qué es tan difícil esa transformación a una agricultura empresarial? Por un lado, por la lógica, ¿verdad? Como hablamos en un principio, la lógica de la agricultura familiar no es una lógica de mercado, no está orientado a ganar la mayor cantidad posible de dinero. Bueno, en primer lugar. En segundo lugar, para vos poder entrar a una agricultura empresarial, necesita un factor muy importante que es dinero. Y la mayor parte de la agricultura familiar en Paraguay no puede acceder a ese factor dinero, ya sea a través de créditos. ¿Por qué? Porque la tenencia es irregular. La mayoría de las fincas de la agricultura familiar en Paraguay no poseen título de propiedad. Máximo lo que tienen, pagaron toda su cuota al IBR, pero esa transferencia del título, por ejemplo, muchos aún no lo han hecho. Entonces, esa es una gran limitante para poder acceder a crédito. Y uno, para poder entrar en la agricultura empresarial, necesita sí o sí mucho capital. ¿Por qué? Porque los insumos de la agricultura empresarial son muy costosos y uno los requiere en gran cantidad. ¿Alguna consulta que tengan hasta acá? ¿Alguna pregunta, algo más que quieran agregar a todo lo que ya estuvimos hablando? ¿Está todo claro? No hay ninguna duda. Entonces, si es así, me gustaría por hoy, por esta primera semana, ir cerrando, ¿verdad? Entonces, la otra semana vamos a tener 2 días clases, ¿verdad? Vamos a tener el martes, donde vamos a estar hablando sobre las alternativas para la inclusión, y el día viernes, donde vamos a estar haciendo una visita virtual, ¿verdad? La idea era poder hacer esta visita de manera presencial, pero lastimosamente con las condiciones hoy en día de la cuarentena no es posible, ¿verdad? Entonces la otra semana vamos a estar teniendo 2 clases. ¿Alguna pregunta que tengan sobre eso? Ninguna. Entonces, los 2 trabajos que están en la plataforma son 2 preguntas bien sencillas, directas, ¿verdad? Es más bien, quiero que respondan con, como ustedes lo ven, no hace falta leer nada ni investigar nada, simplemente yo lo que quiero conocer es la opinión de ustedes con respecto a estos 2 puntos, ¿verdad? Uno es sobre la agricultura familiar y el otro es sobre los programas de inclusión productiva. Entonces, son 2 tareas sencillas. Puse una semana de tiempo para la respuesta y es totalmente desde la percepción de usted. Aquí yo no voy a evaluar si está bien o está mal, lo que yo quiero conocer cómo ustedes ven las cosas. ¿Está bien? ¿Alguna duda sobre eso?
Bueno, entonces les agradezco mucho por estar esta tarde conmigo. En cualquier pregunta que tengan cuando empiecen a hacer los trabajos, me pueden escribir sin ningún problema al WhatsApp. Puse algunos libros también de respaldo en lo que es agricultura familiar. También ya está el material de apoyo de la clase, ¿verdad? Que son un resumen de todo lo que vamos a hablar en estas 3 semanas. Y estoy a su disposición para lo que ustedes necesiten. Y muchas gracias por estar hoy. No sé si alguien quiere agregar algo.